Gracias, presidente, señorías, vicepresidente. Buenas tardes. Tras casi 2 durísimos años de pandemia sanitaria, pandemia que obligó a limitar la movilidad e impidió en Canarias la entrada de turistas y afectó obviamente muy gravemente al PIB de Canarias, más que al de cualquier otra comunidad. Pero eso sí es cierto que salvado el primer año, en el 21, las islas comenzaron a recuperar el pulso, pues gracias en primer lugar a los turistas que volvieron nuevamente a visitarnos, pero también e indudablemente gracias a las ayudas europeas y estatales que jugaron un papel fundamental tanto en el mantenimiento de los empleos como porque permitieron compensar algunas de las pérdidas acumuladas en estos 2 años. La desgracia fue que cuando empezábamos a recuperarnos de la crisis económica, producto de esa crisis sanitaria de la COVID-19, estalló la guerra en Ucrania y se disparó el coste de la vida. Y es ahí donde todavía continuamos anclados, con una inflación disparatada que ha vuelto a complicarnos en el futuro. Una inflación que inició su andadura antes de la invasión de Rusia a Ucrania. De hecho, Canarias cerró el año 21 con un incremento de precios del 5,8%, pero que tras el inicio de la guerra, los precios también iniciaron una rápida escalada hasta situarse en el mes de agosto de este año en un 9,5%, un 0,1 más que el mes de julio, el mes anterior. Un desastre en los precios a nivel global que no es nada fácil de remediar, pero que en cualquier caso las acciones para poder remediarlos tienen que ser acciones a nivel global, porque yo entiendo que todos comprenderán que solucionar desde Canarias un problema a nivel mundial sería pues tan absurdo como intentar cazar un oso con una tiradera. Cierto es que a nivel europeo se están tomando medidas de importante calado, por ejemplo, las aprobadas por el Banco Central Europeo, que incrementó los tipos de interés primero en un 0,5%, después en un 0,75% hasta situarnos en estos momentos en un 1,25%. Pero no solo eso, sino que ha anunciado la posibilidad de llegar a incrementarlo incluso hasta un 3%. Un tema preocupante porque, aunque cierto es que a buen seguro esta medida puede atajar la inflación, de pasarse de frenada puede provocar una importante recesión económica. Pero, señorías, para evitar que esto ocurra, toda la ciudadanía tiene que aportar su granito de arena, y los primeros, por supuesto, los gobiernos. Dicho esto, y a pesar del complejo contexto internacional que vivimos, la economía canaria desde el año 21 ha ido recuperándose, recuperación que ha ganado más intensidad a partir de durante el año 22, con una economía creciendo por encima de la media española y la española por encima de la media europea. De hecho, en los 8 primeros meses de este año 22, la economía canaria ha experimentado un intenso ritmo de crecimiento producto de la recuperación del turismo, de nuestro motor económico. Una recuperación que está teniendo un claro reflejo en el mercado laboral. Llevamos 9 meses, como antes dije, reduciendo las cifras de paro en Canarias y logrando la mayor cifra de afiliación a la Seguridad Social, superando los datos del 19. Datos excepcionales tanto en crecimiento de empleo como en crecimiento económico, pero datos en cualquier caso que hay que manejar con precaución, porque en el mundo que estamos viviendo, en el que en pocas semanas pues todo esto puede dar un giro de 180 grados o de hasta 180 grados, lo que entendemos o entiendo que debe imperar la prudencia, porque lo que está claro es que de no producirse un milagro, toda Europa y Canarias, por supuesto también, vamos a tener que abordar un curso difícil con un dato muy negativo que es la escalada inflacionista, pero que en nuestro caso, en el caso de Canarias, con un dato positivo que es el empleo, pero en cualquier caso, y ya en el ámbito estatal, la ministra Montero ha anunciado la implementación de medidas para combatir la inflación, medidas como la rebaja del IRPF a los contribuyentes de rentas inferiores a 21.000 euros anuales y especialmente a los que ingresan menos de 18.000, la revalorización de las pensiones o la mejora en las prestaciones por desempleo. Y en este contexto, vicepresidente, yo le pido nos exponga qué valoración hace el Gobierno de la evolución del proceso inflacionista, para cuándo se prevé, si es que hay alguna previsión, se va a estabilizar este disparado incremento de precios y en qué se va a diferenciar el presupuesto del 23 respecto al 22 en lo referente a las medidas destinadas a paliar los daños de la inflación, en definitiva, a paliar la pérdida de poder adquisitiva de los y las canarias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señorías, yo sinceramente, vicepresidente, le digo que ya
me cuesta, me hastía debatir un tema tan serio como este con diputados, con representantes de la ciudadanía, que solo cuentan con discursos enlatados, populistas y netamente electoralistas, que salvo regarle el oído a algunos ciudadanos, en nada solucionan la realidad que estamos viviendo. Diría más, no es que en nada solucionen la realidad que estamos viviendo, sino que a todas luces la empeora. Reivindican medidas cortoplacistas que no dejan de ser pan para hoy y hambre para mañana. Y señorías, hay que ser serios. No podemos seguir aquí un día tras otro, un titular tras otro, vendiendo motos de rueda cuadrada, confundiendo a la ciudadanía y creándole falsas expectativas con el único objetivo de captar algún voto, pero eso sí, a sabiendas de que los resultados no van a ser los que aseveran, sino justamente lo contrario, y que las consecuencias a medio plazo son claras: generar desencanto y frustración. Y es que por más que se empeñe en opinar que sí, la realidad es que no hay fórmulas mágicas que den solución a las situaciones que padecemos. Fórmulas sí hay, pero mágicas no. Y esas fórmulas pasan inexcusablemente porque los que mayor capacidad económica tienen, se aprieten el cinturón. Y me explico. Todos y todas sabemos que la inflación no es otra cosa que un desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes. Y si la oferta se estanca o retrocede y la demanda continúa creciendo, los precios van a continuar subiendo. Y dado que con el panorama actual difícilmente vayamos a poder influir sobre la oferta, la única solución que nos queda es influir sobre la demanda, o lo que es lo mismo, implantar mecanismos para que los que más consuman menos, para así poder equiparar demanda y oferta y con ello estabilizar los precios. Llegados aquí, entiendo que de lo que se trata es de hacer un análisis riguroso de quiénes son los que más pueden apretarse el cinturón, y es obvio que los que no pueden apretárselo son las personas, son las familias que con el disparate de incremento de precios que estamos padeciendo, sus ingresos reales no les llegan para hacer frente a las necesidades básicas, y es para esas familias sobre las que el Gobierno tiene que tomar medidas inmediatas para que puedan llegar a fin de mes. Y hay otro tramo de población que antes llegaba pues, de una manera más o menos razonable a fin de mes y que ahora lo están haciendo a duras penas, pero sí, eso sí, ya no pueden hacer frente a ninguna mínima eventualidad que más pronto o más tarde siempre se da. Pues para ese tramo de población, el Gobierno también debe articular medidas para que los ingresos reales vuelvan a acercarse a los nominales y poder, aunque solo sea en parte, pues hacer frente a esas eventualidades. Y al resto, a los que sí pueden llegar a fin de mes y además pueden hacer frente a las eventualidades y además pueden darse caprichos, pues no le queda otra que apretarse el cinturón hasta que esta presión inflacionista pueda ser controlada. Porque de lo contrario, si lo que los gobiernos hacen es tomar medidas indiscriminadas con el fin de mantener el consumo, sin lugar a dudas la escalada de precios no va a cesar. Y señoría, mal que le pese a todos y a todas, esta es la pura y la dura realidad. Y es a partir de aquí donde entendemos los gobiernos deben empezar a tomar decisiones. Y sé que tomar decisiones que no dejan de ser duras en estos momentos, en momentos como el actual es complicado, pero hay gente, y que a la gente hay que decirle la verdad de la situación. Y ante eso los gobiernos lo que tienen es decir la verdad y plantear propuestas, pero propuestas posibles. Y solo entiendo que hay dos tipos de propuestas: las que se adoptan y las que se adoptan medidas que solucionen el hoy, pero que comprometen el mañana, o por el contrario, son acciones que palíen el hoy, pero que garanticen el mañana. Y ese es el kit de la cuestión. Y la realidad es que la ciudadanía al día de hoy ya le importa un pito las derechas y la izquierda. Lo que pide son gobiernos que den soluciones. Y la ciudadanía, en este sentido, entiendo que prefiere que las medidas que se adopten vayan destinadas a solucionarle el hoy, pero también a darle garantías del mañana. Eso que ni el Partido Popular ni Coalición Canaria piden, porque básicamente piden medidas indiscriminadas. Señor Enseñado, usted que tanto le gusta hablar de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad de Sevilla, dígame usted si es a las clases o a las rentas medias y a las bajas a los que han
ayudado, o son a otros que precisamente no es dinero que les falta, casi en algunos casos lo tienen por castigo. Yo entiendo, insisto, la ciudadanía se decanta, la mayoría de la ciudadanía, por acciones que les palíen el hoy, pero que también les garanticen el mañana. Y para eso lo que impera es garantizar la financiación para el mantenimiento de los servicios básicos fundamentales, la adopción de medidas fiscales puntuales, discretas y para aquellos que más lo necesitan, y una buena política de ayuda a la familia, autónomos y pymes, que les permita subsistir hasta que la situación socioeconómica se estabilice, lo que nos permitirá que recuperemos la normalidad y con ello recuperemos todos nuestra calidad de vida. Y a mí lo que no me cabe duda, señoría, es que este gobierno va a seguir prestando auxilio a los ciudadanos más expuestos a la inflación sin descartar, además, nuevas ayudas directas y más ajustes fiscales puntuales, porque sí, este gobierno en el año 22 ha tomado medidas económicas y medidas fiscales, ya lo hace en el año 22. Esperaremos a la presentación del presupuesto del 23 para que nos cuenten qué van a aplicar en el 23. Y entiendo que este gobierno continuará centrado en garantizar a la ciudadanía soluciones ante las adversidades. Y, vicepresidente, desde Nueva Canaria entendemos que el Gobierno debe tomar todas las medidas a su alcance para paliar los efectos de esta crisis inflacionista a las familias y a las empresas que más lo necesiten. Pero, insisto, eso sí, sin comprometer el mantenimiento de los servicios fundamentales, porque además son su competencia, no pueden hacer dejación de su competencia. Pero, insisto, con la prudencia debida, porque ante los imprevistos que se pueden suceder y además sin olvidar que después del 23 va a llegar el 24 y el 25, donde sí van a volver a estar activadas las reglas fiscales, que obviamente van a poner coto al gasto, al déficit y a la deuda. Yo insisto, tenemos que ser responsables, no seguir con discursos electoralistas, que insisto, ya la ciudadanía no es tonta y sabe quién le da soluciones a sus problemas y quiénes no cuando gobiernan. Señor Enseñá, cuando gobernó el Partido Popular, vuelvo y se los recuerdo, después de prometer infinitamente, como están haciendo ustedes ahora, que bajaban los impuestos, lo que hicieron fue cada viernes subirlo. Y señora Dávila, lo mismo le digo con Coalición Canaria. Cuando usted ahora pide que se baje el IGIC del 7 al 5, lo que hizo Coalición Canaria fue subirlo del 5 al 7. Entonces, justo en el momento de la crisis anterior. Con lo cual, yo les diría, si están convencidos están de eso, haber predicado con el ejemplo.